Hoy vamos a explorar a fondo un concepto que puede ser un verdadero punto de inflexión en la vida espiritual, basado en las enseñanzas de Watchman Nee. Hablamos de la carne. Pero, ¿qué es realmente? Y sobre todo, ¿por qué se le considera el enemigo oculto más grande? Para empezar, quiero plantear una pregunta que a primera vista parece no tener sentido. ¿Qué tal si nuestros mejores esfuerzos, nuestra propia bondad, en lugar de acercarnos a Dios, se convirtieran en el mayor obstáculo? Esta idea, aunque suene extraña, es el centro de todo lo que vamos a analizar. Bueno, para entender la vida en el espíritu, lo primero es saber definir bien a su principal adversario. Un término que la Biblia usa constantemente, la carne. Y la verdad es que a menudo lo malinterpretamos por completo. Miren, cuando oímos la palabra carne en un contexto bíblico, casi siempre pensamos en pecados obvios, ¿cierto? Pero la definición es mucho más profunda. Se refiere a todo esfuerzo humano que nace de la autosuficiencia. Y aquí viene lo impactante. Esto incluye tanto nuestras peores acciones como nuestros actos de bondad más nobles si la fuente es nuestra propia fuerza y no una dependencia total del Espíritu. Jesús mismo fue súper claro con esto. No dejó ningún espacio para la duda. Lo que nos dice es que en este tema no hay matices. Cualquier cosa que se origine en la carne, sin importar qué tan buena o piadosa parezca por fuera, pues sigue siendo carne. Y espiritualmente nos dice no sirve de nada. Es una declaración, la verdad, bastante radical. Y esto lo vemos en la práctica de maneras que nos pueden sorprender. Uno puede orar, leer la Biblia, cantar, hacer el bien, o sea, todas actividades excelentes. Pero si el motor que las impulsa es la propia disciplina, la fuerza de voluntad o quizá el deseo de ser bien visto, entonces la fuente sigue siendo la carne. La acción parece buena, sí, pero su origen a los ojos de Dios es inútil. Ok, si esa es la definición, ¿cuál es la postura de Dios frente a esto? Ahora vamos a ver el veredicto divino, que es claro y es definitivo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 8, no deja ningún cabo suelto. Ahí expone el juicio de Dios sobre la carne de una manera súper sistemática y, la verdad, bastante contundente. La sentencia es demoledora y tiene, digamos, 4 partes. Primero, la mentalidad de la carne es muerte espiritual. Segundo, es hostil a Dios por naturaleza. No puede haber paz entre ellos. Tercero, es incapaz, por su propia esencia, de someterse a la voluntad de Dios. Y la conclusión es inevitable, operando desde la carne, es imposible agradar a Dios. Punto. Así que, el punto crucial es este. Dios no mira tanto la acción, sino de dónde viene, cuál es su origen. Y esto significa algo tremendo. Que la justicia propia, esa bondad que producimos con nuestro esfuerzo, es tan carnal y tan desagradable para Él como la injusticia más evidente. ¿Por qué? Porque ambas provienen de la misma fuente, del yo. Claro, entender esto con la mente es una cosa, pero aprenderlo de verdad, suele ser una lección dolorosa que Dios mismo se encarga de enseñar a través de la experiencia personal. Aquí se ve la diferencia de perspectivas, ¿no? Como creyentes, es común que rechacemos los pecados obvios, lo malo, pero nos aferramos a ese lado bueno de la carne, la inteligencia, la fuerza de voluntad, los talentos. Pensamos que podemos usar esas cosas para servir a Dios. Pero la visión de Dios es total, es absoluta. Él rechaza toda la carne, sin hacer distinciones entre buena o mala. Entonces, ¿cómo es que se aprende esta lección tan difícil? Según Nee, muchas veces Dios nos lleva por un camino de humildad. Permite que fracasemos una y otra vez justo en esas áreas donde más confiamos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que veamos con nuestros propios ojos la total inutilidad de nuestra propia fuerza. Y después de quién sabe cuántas derrotas dolorosas, el creyente llega a la misma conclusión a la que llegó el apóstol Pablo. A un reconocimiento genuino, profundo, de que en su propia naturaleza, en su carne, simplemente no hay nada bueno. Es una confesión que nace del fracaso, no de la teoría. Pero ojo, la historia no termina en el fracaso, todo lo contrario. Pasemos ahora a ver cómo este descubrimiento nos lleva a la única solución que Dios ha provisto. Y es una solución que tiene 2 partes. La primera parte de la solución es la cruz. Este es el lugar que Dios designó para ponerle fin a la carne, no para mejorarla, ni para reformarla, sino para ejecutarla. Es el punto final. Y justo donde termina la carne, ahí mismo comienza algo totalmente nuevo. La segunda parte de la solución es el Espíritu Santo.
Él es la fuente de una vida completamente distinta. Una vida que no se basa en el esfuerzo propio, sino en el poder de Dios. Es súper importante entender que la cruz opera de dos maneras. Por un lado está la cruz objetiva. Es un hecho histórico, consumado, perfecto. Cristo fue crucificado. Pero también está la cruz subjetiva, que es una experiencia diaria, progresiva, donde el Espíritu Santo aplica esa muerte a nuestra carne momento a momento. Y todo esto nos lleva a la parte final. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Porque, seamos honestos, no es una fórmula mágica. Es un camino de dependencia constante. Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, se trata de negarse conscientemente a confiar en uno mismo, por más buena que parezca la intención. Es cerrarle la puerta a las oportunidades de la carne. Es aceptar esa obra cortante de la cruz. Implica vivir en humildad y, sobre todo, aprender a caminar dependiendo del Espíritu en cada instante de la vida. Y una advertencia final que es crucial. El mayor peligro de todos es la autocomplacencia. Es pensar que uno ya superó esto, que ya no necesita la cruz. En el mismo momento en que uno cree que ha llegado, le está dando a la carne la oportunidad perfecta para volver a tomar el control, y muchas veces bajo una apariencia muy espiritual. Al final, todo este complejo tema se puede resumir en esta poderosa declaración. Es la descripción de una vida que ha aceptado el veredicto de Dios sobre la carne y que ha abrazado por completo su solución. La pregunta que queda flotando no es tanto si esto es cierto, sino cómo se ve esta realidad en el día a día de cada uno.